Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 1 de la primera carta de San Pedro. Pero familia, primeramente vamos a leer la presentación que nos hace nuestra Biblia de lo que es precisamente la primera carta de San Pedro para entrar en contexto. Y lo primeramente es que, bueno, el autor posiblemente es Pedro mismo, pero lo más probable es que sea un discípulo directo de Pedro, o sea, la segunda generación. La fecha de redacción es entre los años 60 y 63, evidentemente después de Cristo, si la escribió Pedro, o entre los años 70 y 90, si fue un discípulo de Pedro. Y esta carta es dirigida a una comunidad cristiana de origen gentil, o sea, que significa no judío. ¿Y qué nos dice la presentación? La primera carta de Pedro fue escrita a una comunidad cristiana mal comprendida por sus vecinos y perseguida por su estilo de vida cristiano. Sus miembros eran ridiculizados, tratados como malhechores e insultados por vecinos que no entendían su fe o que no apreciaban su código de ética del comportamiento moral. El autor, que pudo haber sido Pedro, pero que más probablemente fue un discípulo suyo, quiere consolarlos y ayudarlos a entender pues esto que están viviendo. Les dice que Cristo sufrió y que por lo tanto debemos esperar sufrir también nosotros. Los anima a recordarles que el sufrimiento purifica nuestra fe, la hace más genuina y que el mensaje de Jesús es tan maravilloso que la magnitud de nuestro sufrimiento no debe menoscabar nuestra esperanza ni la voluntad para dar testimonio de él. Después hace ver que, ante su testimonio de vida, sus perseguidores se avergonzarán y se arrepentirán de sus acciones erróneas. Les recuerda que cuando sufrimos, estamos unidos a todos los que sufren en el mundo. Enfatiza que no podemos evitar el dolor, pero si seguimos las huellas de Jesús de él, resultará algo muy bueno. A pesar de estar centrada en el sufrimiento, la primera carta de Pedro está llena de esperanza. Ofrece constantes recordatorios de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y que hará por nosotros. Cuando atravieses por tiempos difíciles, acude a esta carta, en la que encontrarás esperanza y ánimo, pues Dios, después de un corto sufrimiento, los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá y los consolidará. Y para entrar en materia, familia, en este capítulo número 1, que tiene 3 subtemas, el primero es un saludo de Pedro, el segundo se titula Herederos de la Salvación y el tercer subtema se titula Llamados a una vida nueva. Para entrar en esta materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, invocando su santo nombre. Hagamos la señal de la cruz y digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo abundante gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios custodia mediante la fe, para una salvación que se manifestará en el momento final. Por eso viven alegres, aunque un poco afligidos ahora, es cierto, a causa de tantas pruebas. Pero así la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro, el cual es perecedero, a pesar de haber sido purificado en el fuego, será motivo de alabanza y gloria
honor el día en que se manifieste Jesucristo. Todavía no lo han visto, pero lo aman. Sin verlo, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación, que es la meta de su fe. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas cuando anunciaban la gracia que les estaba reservada a ustedes. Intentaban así descubrir qué tiempo y qué circunstancias tenía previstas el Espíritu de Cristo, que, actuando en ellos, atestiguaba de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria que los seguiría. Les fue manifestado que las cosas que ahora les anuncian quienes les proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo no eran para ellos, sino para ustedes. Cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Así pues, manténganse alerta, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que les traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se dejen llevar por las pasiones de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes llaman al Padre, al que juzga sin hacer distinción de personas, y según la conducta de cada uno, vivan con temor mientras dura su condición de extranjeros. Sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados con bienes perecederos, el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado y se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes, para que por medio de Él crean en Dios que lo resucitó de entre los muertos y lo colmó de gloria. De esta forma, su fe y su esperanza están puestas en Dios. Puesto que obedientes a la verdad han renunciado a cuanto impide un sincero amor fraterno, ámense de corazón e intensamente unos a otros, pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios, porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido proclamada como buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 2 de la primera carta católica de San Pedro. Familia querida, en este capítulo número 2 veremos únicamente dos subtemas. El primero, Cristo, piedra fundamental. Y el segundo, llamados a una conducta cristiana. Y para entrar en materia, como siempre, nos ponemos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rechacen, pues, toda malicia y todo engaño, así como cualquier tipo de hipocresía, envidia o calumnia. Como niños recién nacidos, anhelen la leche pura del Espíritu, para que, alimentados con ella, crezcan hasta recibir la salvación, ya que han saboreado la bondad del Señor. Acercándose a Él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también para ustedes mismos, como piedras vivas, vayan construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado, para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso dice la Escritura:
He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, fundamental, preciosa. Quien crea en ella no quedará defraudado. El honor es para ustedes, los creyentes. Para los incrédulos, sin embargo, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra fundamental y también en piedra de tropiezo y roca donde se estrellan. Tropiezan efectivamente los que rechazan la palabra, pues tal es su destino. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que no habían conseguido misericordia, ahora obtuvieron misericordia. Hermanos queridos, como a forasteros y extranjeros, les ruego que se aparten de los apetitos desordenados que los acosan. Pórtense dignamente entre los no creyentes, para el buen comportamiento de ustedes, que desmienta a quienes los calumnian, como si fueran malhechores, y así ellos mismos glorifiquen a Dios el día de su venida. En atención al Señor, obedezcan respetuosamente a toda institución humana, ya sea al jefe de Estado, en cuanto soberano, ya sea a los gobernadores, en cuanto enviados por él, para castigar a los malhechores y premiar a los que actúan bien. Pues esa es la voluntad de Dios, que al hacer el bien hagan callar la ignorancia de los necios. Ustedes son libres, pero no utilicen la libertad como pretexto para el mal, sino para servir a Dios. Muestren aprecio a todos, amen a los hermanos, respeten a Dios, honren al jefe del Estado. Que los esclavos obedezcan respetuosamente a sus amos, no solo a los bondadosos e indulgentes, sino también a los severos, porque es digno de alabanza soportar por amor a Dios las penas sufridas injustamente. Si tuvieran que sufrir castigo por haber faltado, ¿qué mérito tendrían? Pero si hacen el bien y por eso sufren pacientemente, eso sí agrada a Dios. Han sido llamados a comportarse así, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Insultado, no respondía con insultos, sufría sin amenazar, confiando en Dios, que juzga con justicia. Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos al pecado, vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas, pues eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es su pastor y guardián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 3 de la Carta Católica de San Pedro, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo. Y en este capítulo número 3, familia, veremos dos subtemas. El primero es la continuación del subtema del día de ayer, del capítulo 2, el cual se titula Llamados a una conducta cristiana. Vamos a darle culmen a ese subtema y después entraremos a llamados a la vida haciendo el bien. Pero para entrar en materia, mejor nos ponemos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que las esposas obedezcan respetuosamente a sus maridos, para que, si algunos son reacios al mensaje de salvación, puedan ser conquistados no con palabras, sino por el comportamiento de sus esposas. Al contemplar su conducta irreprochable y respetuosa. No se preocupen por el adorno exterior, peinados,
alhajas de oro, vestidos elegantes, sino por el interior del corazón humano, el adorno imperecedero de un espíritu apacible y sereno. Esa es la verdadera belleza a los ojos de Dios, porque así se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que tenían puesta su esperanza en Dios, obedeciendo respetuosamente a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Ustedes serán como ella si hacen el bien sin dejarse atemorizar por nada. De modo semejante, ustedes, los maridos, sean comprensivos en la convivencia con sus mujeres, pues la mujer es un ser más delicado, y trátenla con respeto, pues están llamadas a heredar con ustedes la gracia de la vida. Así sus oraciones serán siempre escuchadas. Finalmente, tengan todos el mismo pensar, sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que han sido llamados a heredar la bendición. Pues, quien desee amar la vida y ver días felices, aparte su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Huya del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en los buenos, y sus oídos escuchan su oración. Pero el Señor rechaza a los que practican el mal. ¿Quién les hará mal si buscan con entusiasmo el bien? Dichosos si tienen que padecer por hacer lo que Dios quiere. No teman a las amenazas ni se asusten. Por el contrario, den gloria a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Háganlo, sin embargo, con sencillez y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Así, quienes hablan mal de su buen comportamiento como cristianos se avergonzarán de sus calumnias. Pues es preferible sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. También Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto hombre, sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, el cual le impulsó a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados, es decir, a aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos se salvaron navegando por el agua. Aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo, el cual, ascendido al cielo, está a la derecha de Dios y tiene sometidos a ángeles, potestades y dominaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 4 de la primera carta de San Pedro, carta católica de Pedro. Familia querida, en este capítulo número 4 veremos dos subtemas. El primero es origen de la mentalidad cristiana y del amor, y el segundo es sufrir con Cristo, ¿ok? Ya estamos por terminar la primera carta católica de San Pedro. Solo tiene 5 capítulos, por lo tanto, vamos avanzando rápido, familia. Espero que vayamos en la misma línea, pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, ya que Cristo sufrió en cuanto hombre, hágase también ustedes a la idea de que aquel que sufrió en cuanto hombre ha acabado con el pecado, para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Porque bastante tiempo han vivido al estilo de los no creyentes,
entregados al desenfreno y a la lujuria, a comilonas, borracheras y abominables cultos idolátricos. Y como ustedes no participan en ese desbordamiento de lujuria, se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ya rendirán cuentas al que está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso se ha anunciado el evangelio también a los muertos, para que lo mismo que fueron condenados en cuanto hombres por su condición mortal, tengan vida divina gracias a su condición espiritual. Se aproxima el fin de todas las cosas. Sean pues prudentes y vivan sobriamente para dedicarse a la oración. Ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Cada uno ha recibido su don. Pónganlo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que lo haga conforme al mensaje de Dios. El que realiza un servicio, háganlo con la fuerza que Dios le ha concedido, a fin de que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por siempre. Amén. Hermanos queridos, no les extrañe esta prueba de fuego que se les ha venido encima, como si de algo insospechado se tratara. Alégrense más bien porque comparten los padecimientos de Cristo, para que también se alegren gozosamente cuando se manifieste su gloria. Dichosos si son insultados por el nombre de Cristo. Eso indica que el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino o ladrón, por malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el momento del juicio, que comenzará por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, qué suerte correrán los que no creen en el Evangelio de Dios. Pues si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por tanto, incluso los que sufren según la voluntad de Dios deben encomendarse al Creador, que es fiel, y no dejar de practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 5 y último de la primera carta católica de San Pedro, la primera carta de Pedro, en el cual veremos tres subtemas, familia. El primero, exhortaciones particulares. En segundo, exhortación general. Y por último, los saludos finales acostumbrados en las cartas. Y para entrar en materia, mejor nos ponemos en la presencia de Dios, invocando a su Santísima Trinidad, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la exhortación que dirijo a los responsables de sus comunidades. Yo, que comparto con ellos esa responsabilidad y soy testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe ya de la gloria que está a punto de manifestarse. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, no a la fuerza, sino con gusto, como Dios quiere, y no por los beneficios que pueda traerles, sino con ánimo generoso, no como déspotas con quienes les han sido confiados, sino como modelos del rebaño. Así, cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de la gloria que no se marchita. Del mismo modo, ustedes, jóvenes, respeten a los mayores, sean humildes en sus relaciones mutuas, pues Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes.
Así pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupaba de ustedes. Vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda la gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un corto sufrimiento, los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá y los consolidará. Suyo es el poder por siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quienes ustedes consideran un hermano digno de confianza, según tengo entendido, les he escrito brevemente para exhortarles y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Los saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. Los saluda también Marcos, mi hijo. Salúdense mutuamente con el beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes, los que viven unidos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y familia querida, pues con esto terminamos el libro de la primera carta católica de San Pedro. Estas cartas en donde se nos exhorta y se nos hacen sugerencias, recomendaciones del vivir como cristianos. ¿Qué significa cristianos? Siguiendo a Cristo. En este caso, por eso se llaman cartas católicas, cartas universales para todo creyente de Dios. Nosotros nos vemos el día de mañana con el siguiente video para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Ahora que culminamos y terminamos la primera carta de San Pedro y mañana pasaremos a la segunda carta católica de San Pedro. Ánimo familia, vamos con todo.